¿Cómo entender esto que sucedió? ¿Podríamos haber esperado que después de estas reuniones todo quedara solucionado? ¿O es apenas un paso? ¿Esto tiene consecuencias jurídicas o lo tenemos que mirar desde una postura estrictamente política? El doctor Alejandro Castaño Bedoya es abogado docente de las Universidades Santo Tomás y Sergio Arboleda, tiene 2 doctorados en filosofía y es analista político. Vino hasta acá, hasta los estudios del Canal Capital, a hacer conexión en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. La primera pregunta, ¿cómo vio esta reunión? Yo creo que en todo proceso político y en el diseño de una política pública es fundamental tener claro, primero, los fines que se persiguen y segundo, una metodología o una estructura para que el diálogo efectivamente sea fructífero. Muchas personas están pensando ahora que quizás la solución está precisamente en un diálogo político, porque lo jurídico empieza a ser muy enredado y a veces inviable y muy difícil. ¿Usted cree que la solución a este problema estaría así, básicamente en lo político, como parece que es los caminos que se están explorando ahora? Yo creo que hay 2 componentes que se entrelazan profundamente. El elemento jurídico, por ejemplo, en el tema constitucional, y el elemento político en el sentido de organizar y darle una cohesión a la sociedad. En ese sentido es muy importante que en este caso el estamento político liderado por el presidente de la República pueda entender, interpretar el alma colombiana, es decir, qué realmente es lo que queremos los colombianos. Entonces, en esa medida es un componente político, pero también es un componente que hace parte de la estructura de la negociación. Pero no me quedó claro, finalmente, es decir, sí hay un componente político importante, pero tampoco nos podemos separar de lo que usted me está diciendo, de nuestras leyes, es decir, ¿dónde tenemos que buscar la solución? La solución, primero, está en tener claridad en la estructura de este proceso, que primero, digamos, fue un elemento de diálogo, sí, que fue sometido a un elemento de refrendación, que fue el plebiscito, discutible, por supuesto. Otros hubiéramos preferido el referéndum. Pero dadas las cosas, lo que hay que mirar es a este punto qué tanto obligan o no todos estos acuerdos. Políticamente parece ser una evidencia que sí, todos queremos la paz, todos queremos dar un paso en la evolución de nuestra sociedad, así como Europa la dio cuando en el estado de bienestar. Y jurídicamente yo creo que hay vías que la misma Corte Constitucional posibilitó. Por ejemplo, la participación de otros estamentos como el Congreso, pero más allá de eso es fortalecer la participación ciudadana. Yo creo que hay muchos estamentos de la sociedad que no han sido escuchados y no han sido interpretados adecuadamente. Y eso es un tema de liderazgo. Ahora bien, esto es por el lado del gobierno, pero tenemos en La Habana a unos guerrilleros, ¿cierto?, que a los que no se les puede pedir el mismo entendimiento, es decir, los mismos resultados políticos o los mismos resultados jurídicos. Ellos no están, digamos, obligados políticamente como lo está el gobierno en este caso. Y entonces ahí tenemos una otra parte muy poderosa. Ellos se legitimaron en parte basados en temas de justicia social. Entonces yo creo que hay un movimiento internacional muy importante que tiene que seguir haciendo presencia, presionando desde ese punto de vista. Un segundo tema sería el tema del narcotráfico y todos los delitos conexos, que indudablemente hay unos estándares internacionales de los cuales las FARC tampoco se pueden salir. Y en tercer lugar, es decir, ellos no pueden jugarse tampoco un futuro negro en política, porque si depende de las actuaciones en este momento crucial, se jugarán la posibilidad de eventualmente ser escuchados por parte de la ciudadanía, o definitivamente se cierran las puertas y se autodecretan una muerte política. Sí. Pensemos ahora en las herramientas jurídicas, según su saber, doctor Castaño, que tiene en este momento el gobierno para sostener un cese bilateral del fuego. Ya dijo pues, que hasta el 31 de octubre, lo que ayer se tomó como un ultimátum, no aclaró y dijo, no, un momentico que esto es prorrogable. Pero ¿cuáles son las herramientas jurídicas para ir sosteniendo ¿cómo se llama? Un cese el fuego? ¿Hasta cuándo? Yo creo que el presidente está evidentemente ganando tiempo para buscar una solución. Depende de varios factores. En primer lugar, de que él tenga una agenda clara, diría yo, por ejemplo, en justicia distributiva.
Segundo, que él pueda, digamos, mantener lo que han llamado la unidad nacional, pero ya no alrededor, digamos, de unas negociaciones puntuales en política, sino a través de una agenda real. O sea, estamos probando si tiene la dimensión de un estadista. Lo otro es hacer claridad respecto de que todos esos acuerdos, evidentemente, no tienen el nivel de un tratado y cuando uno mira todas las razones por las cuales se realiza un acuerdo especial, es para garantizar la dignidad de las personas involucradas en el conflicto y mantener unos mínimos que garanticen esa dignidad humana. El acuerdo especial no es extrapolable, por ejemplo, a refundar, digamos, toda la estructura del Estado. Sí, pero de todas maneras aquí una de las propuestas que hablaba era la protección de la familia, el tema de inversión extranjera. Hoy no habría que verlo porque no tiene nada que ver con una negociación que las da FARC. Lo digo en parte de la reunión, de lo que se conoció, que se habló en esa reunión esta mañana. Pero bueno, usted habló ahora de que no tenía este tratado una vinculación como tratado internacional, un poder como tratado internacional. Pero los tratados están depositados en Berna, en Suiza. ¿Cómo entender eso? Porque la guerrilla dice, yo ya cumplí con mi tratado, los tratados tienen fuerza jurídica porque están depositados en Berna, en Suiza. Sin embargo, habían aceptado también un plebiscito. Yo creo y el que plebiscito les dijo que no. Muy bien. Entonces, la claridad es la siguiente. Primero, un acuerdo especial no es un tratado. Segundo, un tratado implica un acuerdo entre dos partes jurídicamente reconocidas. En cambio, el acuerdo especial puede ser entre dos estados o un estado y una parte no jurídica que está en conflicto armado. En tercer lugar, si estuviéramos hablando de un tratado en gracia de discusión, pues faltaría todo el mecanismo de incorporación al ordenamiento jurídico interno. Yo creo que entonces a las FARC les ha faltado mucha claridad jurídica sin ser ingenuos. No podemos olvidar que también es parte de una estrategia política. Sí. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, tanto el gobierno como Álvaro Uribe están tratando de sacar, de dar un tiempo, de empezar a cuadrar lo político para intentar llegar a un diálogo más adelante. Pero le pregunto una cosa que tiene que ver con las zonas seguras. El gobierno, Álvaro Uribe ha dicho, hay que proteger a las FARC. Pastor Alape dice, devuélvanse a las zonas seguras porque nos tenemos que proteger. Esas zonas seguras que están ahí, ¿eso se puede proteger? ¿Cómo le puede decir al ejército el presidente que no haya ningunos ataques? Que no, es decir, ¿con base en qué herramientas jurídicas puede proteger esas zonas seguras de las FARC? El presidente ha invocado en primera instancia su función constitucional de protector y defensor del orden público. Y digamos que lo he interpretado con cierta laxitud. Entonces ahí aparece el elemento político, es decir, hay una especie de coyuntura que es necesario proteger, porque evidentemente la otra alternativa sería, el mal alternativo sería mucho peor. Yo creo que él se va a amparar en esas funciones constitucionales generales. Doctor Alejandro Castaño, muchísimas gracias. Un Muchas placer hablar con usted. Muy amable, encantado. Y cuando regresemos a Conexión en Línea, Manuel Salazar nos contará cuándo entregan el Hospital El Tintal, símbolo de la corrupción en otras administraciones. Ya volvemos.